Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Sábado 9 de noviembre, la iglesia hoy está de fiesta, con la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Escuchemos al evangelista en el capítulo 2, el evangelista Juan, en los versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo una sota de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que les había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la iluminación del Espíritu, el gozo, la presencia, la luz. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Permítenos renovarnos hoy, Santo Espíritu, como templos tuyos. Renueva nuestra alma, renueva nuestra dedicación a una vida de santidad como templos vivos de tu presencia. Que podamos hoy comprender esta palabra y vivirla. Amén. ¿Qué dice el texto y qué enmarca esta gran celebración de hoy? Acuérdense ustedes, hacemos las 3 lecturas que siempre les propongo. En la primera miramos qué celebración estaban los judíos. En esa celebración Jesús subía a Jerusalén y a qué lugar entró, y en ese lugar qué estaba pasando allí de un comercio, y Jesús cómo reaccionó, qué hizo, que todas las imágenes que utilizan allí, qué dice Jesús acerca de la casa del Padre. Los discípulos se acuerdan de algo que ha dicho el Antiguo Testamento sobre esta situación. Los otros le preguntan a Jesús qué autoridad, y cómo le preguntan y cómo responde Jesús. Cómo después comprenden los discípulos ante esta respuesta que da Jesús de lo que iba a pasar en 3 días, a qué se refería. Hacemos la pausa. La segunda lectura, acuérdense, siempre es qué versículo, qué expresión nos ha hecho arder hoy el corazón. Coméntenos. La tercera lectura siempre es síntesis. Celebrar la Basílica de San Juan de Letrán es ir a un momento histórico puntual donde el emperador Constantino, movido por su madre, da libertad a los cristianos y a otros para que vivan su religión. Pero permite a los cristianos tener un palacio real de él para que se convierta en el primer templo católico del mundo. Entonces, imagínense ustedes esta magnífica obra dedicada al Santísimo Salvador. Y se ha llamado San Juan de Letrán porque allí había una capilla dedicada a San Juan Bautista que sirvió como bautisterio, y por eso aquello de San Juan de Letrán. Entonces, el pontífice Silvestre la consagra el 9 de noviembre y establece la ceremonia que se siga en esta ocasión, se mantuviera cada vez que los católicos consagraron un templo. Es la primera consagración del primer templo. Por eso se llama la madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe. La urbe romana, allí la gran capital del imperio, pero del orbe, de la fe en Jesucristo que llegaría a los 4 puntos cardinales de la tierra, y se construirían otras iglesias y otras basílicas, lugares consagrados a la presencia de Jesús. Pero esta es la primera,
y es donde celebraban los papas. Hubo momentos donde a través de la historia pues fue destruida, pero después en el año 1724 se da otra consagración bajo el pontificado de Benedicto XIII, quien la dedicó en aquel año. Es un lugar entonces que nos vuelve a un momento puntual de la historia donde los católicos, después de celebrar en las catacumbas y tener el ágape fraterno y la Eucaristía, ya pasan a un lugar puntual donde empieza a celebrarse allí el sagrado sacrificio y está la presencia real de Jesús en Eucaristía. Para eso entonces la palabra nos pone hoy en un lugar sagrado. Y ese lugar sagrado es Jesús sube a Jerusalén. Está empezando el evangelista Juan, capítulo 2. Y empieza a contarnos cómo llegó él al templo, lugar santísimo, lugar sagrado. Históricamente podemos ver todo ese lugar como lo construyó Salomón, después cayó en el 587 con el rey babilonio Nabucodonosor, después volvió el pueblo y empezó a reconstruirlo, el templo que le tocó conocer a Jesús, y lo que está hablando hoy es el gran templo de Herodes, que es el templo donde todos los judíos subían a la gran celebración de las fiestas, entre ellas la Pascua, la primera, porque es la fiesta de la liberación de la esclavitud. Ese es el contexto. Jesús llega y mira en lo que se ha convertido el templo de Jerusalén. Ellos, los hebreos, tan gloriosos de su gran templo, de la presencia de Hashem y de todo, de Adonai, Elohim y todos los sacrificios que se llegaban allí y las celebraciones, y ellos pues como el lugar santísimo, pero la vivencia ahí dentro del templo estaba lejos de ser algo de culto sagrado. Se había convertido en un comercio. Pero el problema no es solo el comercio, el problema es las intenciones de los que comerciaban allí. Y hay un ejemplo. Jesús ve como una pareja de ancianos se dirige y le venden un cordero, el peor de todos, y se lo cobran a un precio alto. Y ellos van a hacer el sacrificio y se lo devuelven porque no tienen las especificaciones, y ve cómo este hombre no quiere devolverles el dinero. Y así como esa situación, muchos otros. Ante los ricos, las mejores cosas a precio que valía. Y a los pobres les daban unos corderos a un precio alto y eran unos corderos no dignos. Es decir, había robo. Y como eso, muchas otras intenciones de un comercio no claro y un mercado en un lugar sagrado. Jesús entonces se para, digámoslo así, fuerte. Habla duro, toma un cordel y empieza. Imagínense ustedes a Jesús tumbando mesas y haciendo algo que a uno le queda difícil comprender. Pero después viene aquel pasaje del celo de tu casa me devora. Y es quien sino él, que es más que ese templo, porque es Dios en persona, viene a enseñarle a los hebreos que se las daban de que eran tan dignos en el lugar sagrado, y resulta que han vuelto ese lugar de todo menos un lugar sagrado. Y Jesús, Hijo del Padre, quiere dar allí la enseñanza de la verdadera disposición de los corazones que deben llegar allí después de la peregrinación para las grandes fiestas al culto al único Dios y Señor de Israel. Ese culto vacío, porque se volvió ritualismo, pero corazones fríos, secos, ladrones, como un montón de cosas que se daban allí, tristemente se sigue repitiendo. Y uno hoy podríamos mirar muchos detalles de lo que muchas veces cuando la fe y la religión se mercantilizan y se vuelven acciones repetitivas con intenciones de lucro. Y eso nos tiene que poner a pensar a nosotros los sacerdotes, y eso lo vemos en todo aquel que funda una iglesia y ahí consigue un garaje y arregla todo y pone una batería a sonar duro y unos parlantes durísimos a gritar todo el mundo, y no hay un santísimo, no está la presencia de Jesús, sí, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, pero cada quien dice aquí está Jesús, como dice él, y llegarán tiempos donde dirán esta es la casa del Señor. Bueno, cada quien se inventa ahí, y lo hemos visto como hombres han tratado de inventar templos. ¿Qué celebramos hoy? Que el sucesor de San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El sucesor de San Pedro tuvo un lugar
el primero en el mundo para hacer la gran basílica. Basílica significa casa del rey. Era un lugar político pagano en la antigüedad que ha venido a consagrarse no para los reyes del mundo, sino para el rey del universo. Esa es la gran consagración hoy. Entonces, nosotros ya tenemos lugares santísimos como el gran templo de Jerusalén, que es un lugar sagrado. Los judíos ahora no lo tienen, se lamentan ahí en el muro de lamentaciones porque solo ha quedado una parte lateral y en la explanada ya solo hay 2 mezquitas y ellos pues añoran su tercer templo. Nosotros tenemos nuestros templos y tenemos San Pedro y tenemos las basílicas mayores y las basílicas menores y los templos parroquiales con la gran presencia de Jesús allí y con la dignidad que esto implica. Pero esto nos lleva a otra cosa, a que ustedes y yo somos basílicas del Rey, somos templos del Espíritu, somos templos del Dios uno y trino, inhabitación trinitaria. Aquí está el Dios uno y trino, sentado a la mesa. ¿Será que nosotros somos esos lugares más que cosas, seres con pensamiento, con alma, creados a imagen y semejanza de Dios, donde Dios entra en nosotros y lo acogemos en nuestra vida como un templo consagrados a Dios? Este es el trasfondo de hoy. Y la invitación es a que vayamos a nuestros templos, ahí está Jesús Eucaristía, hagamos adoración al Santísimo, celebremos nuestra Eucaristía en los templos como comunidad y eclesía, es decir, asamblea de los hermanos ahí reunidos con toda la alegría. Y en esos lugares está la presencia de Jesús Eucaristía, el lugar más santo. Pero nuestra vida es consagración, nuestra vida es templo y lugar de encuentro con Dios. Cuando a su casa alguien importante va a ir su jefe, va a ir alguien que usted ni se imaginó, alguien importantísimo. Le cuento que barren hasta donde nunca han barrido, limpian donde no había llegado ahí para limpiar, para secar, mejor dicho, ponen la casita como la casa como una casita de plata, como algo así brillante, como una cosa muy bella. ¿Y qué pasa con nosotros si Dios nos visita todos los días y estamos por naturaleza, por creación substancial, de cuerpo y alma unidos, donde somos morada de Dios? ¿Cómo hacemos entonces para nosotros recibir a Dios todos los días? ¿O es que no creemos en esa presencia? ¿O es que nos falta? Hablamos, pero definitivamente no vivimos como consagrados a Él, porque nos puede pasar lo del texto hoy. Una vida mercantilizada, una vida interesada en un montón de cosas y tal vez con actitudes que son ruptura, pecado con Dios. Entonces imagínense qué templo le estamos ofreciendo, qué corazón le estamos ofreciendo a Dios. Aquí Él habla claro y con autoridad, y ellos le preguntan sobre esa autoridad, que cómo así este templo 46 años, porque Él dice que destruyan ese templo, en 3 días lo reconstruiré. Y ellos pues se escandalizan, y un templo que todavía no estaba ni terminado, todavía faltaban los detalles. Y Él está hablando de el cuerpo de Él, que es más que ese templo. Y esto lo comprendieron los apóstoles después, cuando Él resucitó a los 3 días y dijo, esto se refería a Jesús cuando hablaba de esta situación. Comprendiendo todos estos puntos que nos lleva la palabra, aquel que murió y resucitó, que es más que el templo de Jerusalén, que es más que todo el universo junto, habita en los corazones de nosotros. Queremos que habite, lo dejamos habitar. ¿Qué hay que sacar de comercios de estos, de intenciones raras, de intenciones dobles? ¿Qué es lo que Jesús mira en los corazones de los vendedores? Que son injustos, que son mentirosos, que son peleoneros, que son ladrones. Porque eso se había convertido el templo, un mercado y groserías y los excrementos de todos los animales para arriba y para abajo, y no solo porque los animales, sino que lo más podrido que había eran los corazones de los hombres en muchas situaciones. Seguramente había los muchos israelitas fieles, había algunos seguramente que querían actuar y ganarse la vida santamente, pero la actitud general era un comercio interesado, fraudulento. Y nuestra vida no se puede volver en eso, una mentira, ni un comerciar con intereses muy humanos, porque esto humano pasa. Y hay que vivirlo bien, porque Dios nos ha dado esta humanidad para gozarnos en su presencia como hijos, pero precisamente como hijos que reciben al Padre,
al Hijo y al Espíritu, como hijos de Dios que viven en su presencia y en su gracia, que tienen una vida interior que se vuelve sacra. Tiene una sacralidad porque por naturaleza somos sagrados. Dios nos creó un alma con capacidad racional, como es Él es el pensamiento con mayúscula, con voluntad, con memoria, con entendimiento, con todas estas facultades del alma. ¿Y cómo las utilizamos para hacer de nuestra vida un lugar sagrado? Que Dios no tenga que venir hoy, Jesús, y a decirnos, bueno, con ese celo del Hijo de Dios, a hablarnos contundente al corazón, y que hemos convertido nuestra vida en un mercado de intereses creados, de lujuria, de soberbia, de envidias, de odios, de rencores, de maldades, de corazones duros, como eran muchos de los que estaban ahí comerciando. Es un llamado hoy al corazón, el primer lugar católico, templo católico, casa del Rey, nos invite hoy a pensar que así como estamos viendo el gran lugar sagrado de la Jerusalén, el templo, que el velo se partió cuando Jesús murió en la cruz y que destruyeron después los romanos, que ya solo queda una explanada y con unas mezquitas que son de los musulmanes, ha dado lugar a que vengamos nosotros a la nueva fe con los templos, con el Santísimo Sacramento, que nos invitan a que pensemos que en nuestra vida somos templos vivos también, como dice la palabra. Soy templo vivo de Dios. Mi vida es casa del Rey. Preguntas al corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta gran celebración. Al mirar este templo santísimo, el primer lugar donde se ha permitido celebrar libremente a los cristianos católicos, nos invita a mirar nuestra sacralidad por el bautismo como templos del Espíritu Santo, como templos de la inhabitación trinitaria tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permítenos que nuestra alma y nuestra vida sea un palacio del Rey que eres tú. Que todo lo que hagamos esté libre de intereses creados, de malicias y de perversiones, como las que vienes hoy a cortar radicalmente en el templo de Jerusalén, en esta lectura de las Escrituras. Permítenos que nuestra vida sea una lectura para vivir en una santidad plena en tu presencia. Amén. ¿A qué lo mueve esta palabra? Compromiso y acción que le deja. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.